Sé que lo que voy a contarte es difícil de creer. Sé que cuando termines de escuchar esta historia, tu mente va a buscar explicaciones racionales para lo que experimenté. Hazlo, búscalas, porque yo también lo hice durante meses, y ninguna explicación, ninguna teoría científica, ninguna lógica humana puede justificar cómo sobreviví 5 días enterrado bajo toneladas de concreto y acero sin agua, sin comida, con apenas suficiente aire para respirar. Pero eso no es ni siquiera lo más impactante de mi historia. Lo más impactante es que ese edificio que colapsó sobre mí, ese edificio que se convirtió en mi tumba, yo lo construí. Con mis propias manos, con mi propia corrupción, con mi propia avaricia. Y las 47 personas que murieron ese día murieron por mi culpa. Mi nombre es Octavio Ramírez, tengo 62 años y durante 30 años fui un asesino, no con un arma, no con violencia directa, sino con algo mucho más insidioso. Con construcciones defectuosas, con materiales baratos, con sobornos, con una codicia tan profunda que estaba dispuesto a poner en riesgo miles de vidas con tal de aumentar mis márgenes de ganancia. Y lo peor de todo es que lo sabía exactamente lo que estaba haciendo y no me importaba, porque mi Dios era el dinero, y ese Dios demandaba sacrificios humanos que yo estaba dispuesto a hacer. Durante 5 días estuve enterrado en la oscuridad total, sintiendo cómo mi cuerpo se apagaba lentamente. 5 días escuchando los gritos agonizantes de personas atrapadas como yo. 5 días sintiendo la sed más terrible que un ser humano puede experimentar. Pero lo peor, lo absolutamente más aterrador, fue lo que vi en esa oscuridad. Porque Dios me mostró mi verdadero legado. Me mostró cada rostro de cada persona que había muerto por mi negligencia. Me mostró el precio real de mi fortuna. Y ese precio estaba escrito en sangre. Llevo 4 años fuera de esos escombros. 4 años intentando vivir con el peso de lo que hice. Pasé 2 de esos años en prisión pagando por mis crímenes. Y ahora estoy aquí, contándote esta historia, no porque quiera tu compasión, no la merezco. Estoy aquí porque tengo un mensaje que Dios me dio en esa tumba de concreto. Un mensaje sobre la redención, sobre el verdadero costo del arrepentimiento y sobre el hecho de que Dios puede perdonar incluso a un monstruo como yo. Pero ese perdón viene con un precio, y ese precio es todo. Antes de llegar a ese día terrible, al momento en que mi mundo entero colapsó literalmente sobre mí, necesito que entiendas quién era yo, porque para entender el milagro, primero tienes que conocer al diablo. Nací en Ciudad de México en 1962, en una familia de clase trabajadora. Mi padre era albañil. Trabajaba de sol a sol, construyendo casas para familias ricas, mientras nosotros vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones en la periferia de la ciudad. Vi a mi padre romperse la espalda toda su vida solo para sobrevivir. Lo vi envejecer prematuramente. Lo vi morir a los 55 años de un infarto, exhausto, sin ahorros, sin nada que mostrar por décadas de trabajo duro. Y yo juré que eso nunca me pasaría a mí. Juré que yo sería rico, que yo sería el que vivía en las casas grandes, no el que las construía para otros. Esa ambición no era mala en sí misma. El problema fue lo que estuve dispuesto a hacer para lograrla. Estudié ingeniería civil. Era buen estudiante, no brillante, pero dedicado. Me gradué a los 23 años y conseguí trabajo en una empresa constructora. Y ahí fue donde aprendí cómo realmente funcionaba la industria. Aprendí que los planos eran sugerencias, que las inspecciones eran negociables, que los códigos de construcción solo importaban si alguien los hacía cumplir. Y aprendí que nadie los hacía cumplir si les pagabas lo suficiente. Mi primer soborno lo hice a los 25 años.
Un inspector de construcción notó que estábamos usando varillas de acero de calibre inferior al especificado en los planos. Varillas más delgadas, más baratas, pero que comprometían la integridad estructural del edificio. Me llamó aparte. Pensé que íbamos a tener problemas. Pero él simplemente me miró y dijo, «Esto se puede arreglar por el precio correcto». Le di $500. Firmó los papeles. Y ese edificio se construyó con estructura deficiente. Recuerdo que esa noche no pude dormir, no por remordimiento, sino por emoción. Había aprendido algo valioso. El sistema no solo permitía la corrupción, la facilitaba, y yo iba a aprovecharme de eso. Los años pasaron, gané experiencia, gané contactos, y a los 32 años inicié mi propia empresa constructora. Ramírez y Asociados. El nombre sonaba prestigioso, profesional, confiable. Pero detrás de esa fachada, yo estaba construyendo un imperio de cartón. Mi estrategia era simple y brutal: ofrecer los precios más bajos del mercado. ¿Cómo lo lograba? Recortando cada peso posible en materiales, mano de obra y seguridad. Compraba concreto con menos cemento del especificado. Usaba varillas de acero reciclado de baja calidad. Contrataba trabajadores sin experiencia, a los que pagaba una miseria, y sobornaba a cada inspector, cada funcionario, cada persona que pudiera detenerme. Y funcionó increíblemente bien. Los contratos empezaron a llegar: edificios de apartamentos, oficinas, escuelas, hospitales. Construí más de 50 edificios en 30 años, 50 estructuras defectuosas esparcidas por toda la ciudad, cada una bomba de tiempo esperando a explotar. El dinero llegaba a raudales. Compré una casa enorme en las Lomas, autos de lujo, viajes a Europa. Todo lo que mi padre nunca tuvo, yo lo tenía multiplicado por 1000, y me sentía justificado. Me lo merezco, me decía. Trabajé duro por esto. Pero la verdad era diferente. Lo había robado, a costa de la seguridad de miles de personas. Me casé a los 30 años con una mujer hermosa llamada Patricia. Era maestra de escuela, buena, honesta, con valores fuertes. Al principio me amaba, pero con los años, a medida que me veía volverme más y más obsesionado con el dinero, más corrupto, más despiadado, ese amor se marchitó. Me suplicaba que cambiara. «Octavio, esto está mal», me decía. «Estás poniendo en peligro a la gente. ¿Y si un edificio colapsa? ¿Y si alguien muere?». Yo me reía. «No seas dramática. Llevo 20 años haciendo esto y nunca ha pasado nada». Pero sí había pasado. Yo simplemente no lo sabía todavía, o no quería saberlo. Tuvimos 2 hijos, Diego y Sofía. Los amaba a mi manera egoísta. Quería que tuvieran todo lo que yo no tuve. Los metí en las mejores escuelas privadas. Les compré todo lo que querían. Pero nunca les di mi tiempo. Nunca les di mi atención real. Estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio, haciendo más dinero, cerrando más tratos. Diego creció y se convirtió en arquitecto. Quiso trabajar conmigo. Estaba emocionado de unirse al negocio familiar. Pero cuando vio cómo operábamos realmente, cuando vio la corrupción, los atajos, los sobornos, se sintió horrorizado. Tuvimos una pelea terrible. «Papá, esto es ilegal», me gritó. «Esto es peligroso. Alguien va a salir lastimado». Le respondí con frialdad: «Si no tienes el estómago para los negocios reales, entonces vete». Y se fue. Nunca volvió a hablarme. Sofía tomó un camino diferente. Se hizo abogada de derechos humanos. Trabajaba defendiendo a familias pobres. Y un día me dijo que estaba representando a una familia cuyo apartamento tenía grietas estructurales peligrosas. Cuando me dio la dirección, me quedé helado. Era uno de mis edificios. Le dije que no podía ser tan grave. Ella investigó más y descubrió toda la verdad sobre mis métodos. Me miró con tal desprecio que nunca lo olvidaré. «Eres un criminal, papá», me dijo, «y algún día vas a pagar por esto».
y cortó todo contacto conmigo. Patricia finalmente me dejó cuando tenía 48 años. «Ya no te reconozco», se me dijo mientras empacaba sus cosas. «El hombre con el que me casé tenía sueños, pero también tenía corazón. Tú solo tienes avaricia». Intenté detenerla con dinero. Le ofrecí una casa más grande, más viajes, más de todo. Ella solo negó con la cabeza. «No entiendes nada, Octavio. No todo se compra». Y se fue. Me quedé solo en esa casa enorme, pero me convencí de que estaba bien. «No los necesito», me decía. «Tengo mi trabajo, tengo mi dinero. Eso es suficiente». ¡Qué mentira más patética! Y entonces ocurrió lo que Patricia y Sofía habían advertido. Ocurrió lo que yo había negado durante décadas. Era septiembre de 2012. Uno de mis edificios, un complejo de apartamentos de 8 pisos que había construido 10 años antes, colapsó parcialmente durante un terremoto. No fue un terremoto fuerte, apenas 5.2 en la escala de Richter. Otros edificios en la zona sufrieron daños menores, pero el mío colapsó. 3 pisos completos se vinieron abajo. 23 personas murieron, entre ellas 2 niños. La investigación fue rápida y brutal. Descubrieron que había usado concreto de baja calidad, que las varillas de acero eran insuficientes, que no había seguido los códigos sísmicos, que había falsificado documentos de inspección. Todo salió a la luz, pero yo tenía dinero, y el dinero puede comprar muchas cosas, incluyendo justicia. Contraté los mejores abogados, sobornó funcionarios de alto nivel, pagué a expertos para que testificaran a mi favor, y después de 2 años de litigio, salí libre, técnicamente inocente, legalmente absuelto, pero moralmente era un asesino. Sofía intentó contactarme después del veredicto. Me dejó un mensaje de voz que nunca olvidaré. «Papá, escapaste de la justicia humana, pero no puedes escapar de la justicia divina, y si no te arrepientes, si no cambias, esto va a destruirte, y va a destruir a más gente inocente». Borré el mensaje, borré su número, y seguí adelante como si nada hubiera pasado. Pero no pude seguir igual. Los contratos disminuyeron, mi reputación estaba manchada. Las empresas grandes ya no querían trabajar conmigo, así que me enfoqué en proyectos más pequeños, en zonas más pobres, donde la regulación era aún más laxa y la gente no tenía opciones. Seguí haciendo lo mismo de siempre: construcción barata, materiales de baja calidad, sobornos para pasar inspecciones. Y ahí es donde todo se derrumbó, literalmente. En enero de 2021 empecé un proyecto grande, un edificio de apartamentos de 12 pisos en una zona obrera de la ciudad. Era mi intento de regresar a lo grande. Había conseguido el contrato ofreciendo un precio tan bajo que nadie más podía competir. Y lo conseguí de la única manera que sabía, recortando todo hasta el hueso. Compré el concreto más barato que pude encontrar. Usé varillas de acero de segunda mano. Contraté a una cuadrilla sin experiencia. Y sobornó al inspector jefe con $20,000 para que firmara todos los papeles sin siquiera visitar el sitio. La construcción avanzó rápido, demasiado rápido. Mis capataces me advertían que había problemas, que las columnas no estaban bien reforzadas, que el concreto no estaba curando correctamente, que necesitábamos más tiempo. Yo los ignoraba. «Tenemos un cronograma que cumplir», les decía. «Sigan trabajando». Llegamos al piso 12 en tiempo récord. Yo estaba orgulloso. Pensaba que había demostrado que todavía era el mejor, que todavía podía entregar proyectos más rápido y más barato que nadie. Mi ego estaba inflado. Mi sentido común estaba muerto. El 11 de marzo de 2021, un jueves que nunca olvidaré, fui al sitio de construcción para una inspección final. Íbamos a empezar a instalar acabados la siguiente semana. Todo se veía bien desde afuera. Las paredes estaban levantadas, el techo estaba puesto, parecía sólido.
Subí al piso 11 con mi capataz. Estábamos revisando las habitaciones, tomando medidas, discutiendo el siguiente paso. Había trabajadores en varios pisos, haciendo instalaciones eléctricas y de plomería. Tal vez 40 personas en total dentro del edificio. Y entonces lo sentí, un temblor. Pequeño al principio. Pensé que era un camión pesado pasando por la calle, pero se intensificó. El piso bajo mis pies comenzó a vibrar. Escuché un crujido. Un sonido horrible, como huesos rompiéndose, pero amplificado 1000 veces. Mi capataz me miró con terror absoluto. «Señor, tenemos que salir, ya». Corrimos hacia las escaleras, pero no llegamos a tiempo. El piso se abrió bajo nosotros, no gradualmente, sino instantáneamente, como si la tierra misma nos hubiera tragado. Caímos. Yo grité. Todo a mi alrededor se derrumbaba. Concreto, acero, cables, tuberías, todo cayendo en un caos apocalíptico. Sentí un impacto brutal en mi pierna derecha. Dolor explosivo. Luego algo me golpeó la espalda. El aire salió de mis pulmones. Todo se volvió oscuro, lleno de polvo. No podía ver nada, no podía respirar, solo podía escuchar. El rugido ensordecedor del edificio colapsando, los gritos de los hombres cayendo, el estruendo del metal retorciéndose y luego el silencio súbito y aterrador. Cuando el polvo comenzó a asentarse, intenté moverme. Mi pierna derecha estaba atrapada bajo una viga de concreto. No podía sentir nada debajo de la rodilla. Mi brazo izquierdo estaba libre, pero el derecho estaba aplastado contra mi cuerpo. Apenas podía mover la cabeza. Estaba en un espacio minúsculo, tal vez del tamaño de un ataúd grande. Arriba de mí había toneladas de escombros. Alrededor de mí, oscuridad absoluta. Intenté gritar. «¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí!». Mi voz salió débil, ahogada por el polvo. Tosí. Escupí sangre. Algo en mi pecho estaba roto. Cada respiración era una agonía. Y entonces escuché otros gritos. Voces de hombres atrapados como yo, algunos cerca, otros lejanos. «¡Sáquenos de aquí! ¡Dios mío, mi pierna! ¡No puedo respirar!». Era un coro de agonía. La realización me golpeó como otro edificio cayendo sobre mí. Había pasado, lo que Patricia había advertido, lo que Sofía había predicho, lo que yo había negado durante 30 años. Mi negligencia había matado gente, y esta vez yo estaba entre las víctimas. Empecé a entrar en pánico. Respiraba rápido, demasiado rápido. El poco aire que había en ese espacio se estaba agotando. «Cálmate», me dije. «Tienes que calmarte o te asfixiarás». Intenté controlar mi respiración, lento, profundo. Cada inhalación dolía como si me estuvieran clavando cuchillos en el pecho. Perdí la noción del tiempo. No tenía idea si había pasado 1 hora o 10 minutos. Todo era oscuridad. No podía ver mi propia mano frente a mi cara. El silencio era interrumpido ocasionalmente por gemidos de otros atrapados. Pero gradualmente esos gemidos se fueron haciendo menos frecuentes, más débiles, y luego dejaban de escucharse. Uno por uno, los hombres se estaban muriendo, y yo sabía que yo era el responsable. Cada uno de esos hombres tenía familia, hijos, esposas, madres esperándolos en casa, y estaban muriendo porque yo había decidido ahorrar dinero en varillas de acero, porque había usado concreto inferior, porque había sobornado al inspector en lugar de hacer las cosas bien. La sed llegó primero, una sed brutal que dominaba todo pensamiento. Mi lengua estaba hinchada, mis labios agrietados. Cada vez que respiraba ese aire lleno de polvo, mi garganta se sentía como papel de lija. Habría dado cualquier cosa, todo mi dinero, toda mi fortuna, por un solo vaso de agua. El hambre vino después, pero era secundaria. Era el dolor, la sed y sobre todo el peso psicológico de saber que yo había causado esto. No sé cuándo fue exactamente. Tal vez el segundo día, tal vez el tercero. El tiempo no existía ahí abajo.
Pero en algún momento algo cambió. Dejé de escuchar los gritos, dejé de escuchar los gemidos, solo quedaba silencio, silencio absoluto, excepto por mi propia respiración trabajosa. Estaba solo, totalmente solo, enterrado bajo toneladas de mi propia creación defectuosa. La ironía era tan brutal que habría sido cómica si no fuera tan trágica. Y fue entonces, en ese silencio, cuando empezaron las visiones. Antes de contarte lo que vi, lo que experimenté en esa tumba de concreto, necesito pedirte algo importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que hay algo más allá de lo que vemos, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote, permites que más testimonios como el mío lleguen a las personas que necesitan escucharlos. Hay millones de personas buscando respuestas, buscando una señal de que Dios existe, y tu suscripción hace posible que estos mensajes lleguen a ellos. Solo tienes que darle al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, te cuento lo que Dios me mostró en esa oscuridad. Al principio pensé que era la deshidratación, que mi cerebro sin agua estaba empezando a fallar, pero era demasiado vivido, demasiado real, demasiado específico para ser solo alucinaciones. Vi rostros de personas que no conocía, una mujer joven con un bebé en brazos, un hombre anciano, una pareja de mediana edad, niños, adolescentes, familias enteras. Y de alguna manera, sin que nadie me lo dijera, supe exactamente quiénes eran. Eran las víctimas del colapso de 2012, las 23 personas que murieron en mi edificio. No eran fantasmas, no eran amenazantes, simplemente estaban ahí, mirándome, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Tristeza, tristeza profunda. No por ellos mismos, sino por mí. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Estaban en todas partes en esa oscuridad. Y luego uno de ellos, el hombre anciano, habló. No con voz audible, pero escuché sus palabras claramente en mi mente. Octavio Ramírez, dijo, constructor de tumbas, vendedor de muerte. ¿Sabes quién soy? No, susurré. Soy Roberto Mendoza. Tenía 72 años. Era abuelo de 6 nietos. Había sobrevivido una vida de trabajo duro. Finalmente, había ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño apartamento para mí y mi esposa, en tu edificio. Pensamos que estábamos seguros. Pensamos que podíamos vivir nuestros últimos años en paz. Y entonces el techo cayó sobre nosotros mientras dormíamos. Mi esposa murió instantáneamente. Yo quedé atrapado bajo las vigas durante 3 horas antes de morir. 3 horas de agonía, 3 horas preguntándome por qué. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento, dije, lo siento mucho. ¿Lo sientes?, dijo otra voz. Era la mujer joven con el bebé. Soy Claudia Reyes. Tenía 28 años. Este es mi hijo Mateo. Tenía 6 meses. 6 meses de vida. Iba a dar sus primeros pasos. Iba a decir sus primeras palabras. Iba a crecer, ir a la escuela, enamorarse, tener su propia familia. Pero nunca va a hacer nada de eso. Porque tu concreto barato no pudo soportar un terremoto menor. Porque preferiste comprar un auto de lujo en lugar de usar varillas de acero apropiadas. No, gemí, por favor, detengan esto. Pero no se detuvieron. Cada uno contó su historia. Cada uno me mostró lo que había perdido, lo que sus familias habían perdido, el dolor que mi avaricia había causado. Y era insoportable. Y entonces las visiones cambiaron. Me mostraron algo que no sabía. Me mostraron a las familias de las víctimas, los funerales, los ataúdes, los niños huérfanos, las esposas viudas, los padres enterrando a sus hijos. Vi a la madre de Claudia sosteniendo el pequeño ataúd de Mateo, llorando con un dolor tan profundo que parecía interminable. Vi a los nietos de Roberto en el funeral de su abuelo, confundidos, preguntándole a su madre por qué el abuelito no iba a volver. Y luego me mostraron algo más.
Me mostraron el juicio, me mostraron a mis abogados mintiendo, me mostraron a los funcionarios que sobornó aceptando dinero bajo la mesa, me mostraron a los jueces que miraban para otro lado y me mostraron a las familias saliendo de la corte cuando me declararon inocente. Vi sus rostros, la incredulidad, la rabia, la desesperación de saber que nunca habría justicia. Vi a una mujer, la esposa de Roberto, salir de la corte y colapsar en las escaleras. La vi llorar y gritar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? Y nadie tenía respuesta para ella. Esto es lo que hiciste, dijeron las voces. Esto es tu legado, no tus edificios, no tu dinero, sino esto: dolor, muerte, injusticia. ¿Qué quieren de mí?, grité en esa oscuridad. Ya estoy muriendo. ¿No es suficiente castigo? No queremos nada de ti, respondieron. Ya no estamos en tu mundo, pero hay alguien que sí quiere algo de ti, y él está aquí. Y entonces la oscuridad cambió. No se iluminó, pero cambió. Se volvió diferente, y sentí una presencia tan abrumadora, tan masiva, que me hizo sentir como un grano de arena frente al océano. Octavio, dijo una voz. Era diferente a las otras voces. Esta era profunda, resonante, y llenaba cada espacio de mi diminuta prisión. Octavio, constructor de Torres de Babel, ¿pensaste que podías construir tu reino sin consecuencias? ¿Quién eres?, susurré, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Yo soy el que tú negaste toda tu vida. Yo soy el arquitecto del universo. Yo soy el constructor de almas. Yo soy el que mide con justicia perfecta. Y tú, Octavio, has sido medido y encontrado en falta. El terror que sentí entonces era diferente a cualquier miedo que había experimentado. No era miedo de morir, era miedo de enfrentar la verdad absoluta, de estar frente a alguien que conocía cada pensamiento, cada decisión, cada acto corrupto que había cometido. Merezco morir aquí, dije. Merezco esto y peor. Sí, respondió la voz. Lo mereces. Mereces estar enterrado en cada uno de los edificios que construiste. Mereces experimentar cada momento de dolor que causaste, pero yo no doy a la gente lo que merece. Si lo hiciera, todos estarían condenados. Doy gracia, doy misericordia, pero solo a los que la piden de verdad. No entiendo, dije. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué no simplemente me dejas morir y me mandas al infierno? Porque tu esposa oró por ti. Porque tus hijos, a pesar de todo, oraron por ti. Y porque tengo un propósito para ti, si eliges aceptarlo. ¿Qué propósito? Soy un constructor corrupto, un asesino, no sirvo para nada de valor. Precisamente por eso, dijo la voz, porque conoces la oscuridad, porque viviste en la corrupción, porque sabes exactamente cómo funciona el mal. Puedes advertir a otros, puedes testificar, puedes ser un ejemplo viviente de que la redención es posible, pero solo si se paga el precio completo. ¿Qué precio?, pregunté. Todo, respondió la voz. Tu dinero, tu reputación, tu libertad, tu comodidad, todo lo que construiste sobre cimientos de sangre, tendrás que entregarlo. Tendrás que enfrentar la justicia humana. Tendrás que pagar por tus crímenes. Tendrás que devolver hasta el último peso que robaste y tendrás que dedicar cada día que te quede a reparar lo que rompiste. ¿Aceptas? Sí, dije sin dudar. Sí, acepto, lo que sea. Solo sácame de aquí y dedicaré mi vida a hacer las cosas bien. No te sacaré todavía, dijo la voz. Vas a estar aquí 5 días, como Jonás estuvo en el vientre del pez, como Lázaro estuvo en la tumba. Necesitas tiempo para que esto se arraigue en tu alma. Tiempo para que entiendas verdaderamente lo que significa depender completamente de mí, porque cuando salgas, cuando te encuentren, no será por tu propia fuerza, será por mi mano, y nunca, nunca lo olvidarás. No lo olvidaré, prometí. Lo juro, los juramentos de los hombres son viento.
dijo la voz, pero yo te sostendré, te daré la fuerza que necesitas, cada hora que pase, cada momento de dolor. Estaré contigo, y cuando salgas hablarás, contarás lo que viste, lo que viviste, y muchos no te creerán, te llamarán mentiroso, pero algunos escucharán, y esos algunos se salvarán de caminar tu mismo camino de destrucción. ¿Y las personas que murieron?, pregunté. ¿Los que murieron hoy? ¿Los que murieron en 2012? ¿Cómo puedo hacer las paces con eso? No puedes, respondió la voz. Sus vidas ya fueron tomadas, pero sus familias siguen aquí, y hay miles de otros edificios como los tuyos esperando a colapsar. Miles de otros constructores corruptos como tú. Tú puedes advertirles, puedes exponer el sistema, puedes salvar vidas futuras. Ese será tu propósito, esa será tu redención. Y entonces la presencia se retiró. Las visiones se desvanecieron. Volví a estar solo en la oscuridad, pero ya no estaba realmente solo. Podía sentir algo diferente, una presencia suave, una paz que no tenía sentido lógico en ese lugar horrible, pero estaba ahí. Los días pasaron lentamente, el dolor se intensificó, la sed se volvió insoportable. Hubo momentos en que pensé que iba a perder la cordura, pero cada vez que sentía que me estaba rindiendo, recordaba la promesa, recordaba el propósito y seguía adelante. Oré. Por primera vez en mi vida, oré de verdad. No con palabras elegantes, no con peticiones egoístas. Solo hablé con Dios como si estuviera sentado a mi lado. Le conté mi vida, le confesé cada pecado, cada decisión corrupta, cada vida que había puesto en riesgo. Y Él escuchó. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Él estaba ahí, escuchando cada palabra. Oré por Patricia. Le pedí a Dios que la consolara, que le mostrara que sus oraciones no habían sido en vano. Oré por Diego y Sofía, por todos los años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas de ser un verdadero padre. Oré por las familias de las víctimas, por Roberto y su esposa, por Claudia y el pequeño Mateo, por todos los que había dañado con mi avaricia, y oré por los hombres que habían muerto hoy, mis trabajadores, hombres que confiaron en mí, que trabajaron para mí y que murieron por mi negligencia. Le pedí a Dios que cuidara a sus familias, que de alguna manera algo bueno saliera de esta tragedia terrible. En el quinto día, o lo que creía que era el quinto día, escuché algo, un sonido débil, lejano, voces, maquinaria, movimiento de escombros. Los equipos de rescate habían llegado. Intenté gritar, pero mi voz era apenas un susurro. Mi garganta estaba tan seca que dolía hablar. Golpeé con mi mano libre el concreto a mi lado. Un golpe débil, pero fue suficiente. Escuché perros de rescate ladrando. Estaban cerca, más cerca. Y entonces escuché una voz humana. «Hay alguien aquí, tenemos señales de vida». La maquinaria se acercó. Empezaron a remover escombros. Lentamente, cuidadosamente. Horas pasaron. Yo entraba y salía de la conciencia, pero seguía aferrándome, seguía respirando. Y finalmente, luz del día penetrando a través de una grieta en los escombros. La luz más hermosa que había visto en mi vida. Manos me agarraron, me sacaron, me pusieron en una camilla. Escuché voces gritando, «¡Lo tenemos! ¡Está vivo!». Me llevaron a una ambulancia. Los paramédicos trabajaban rápidamente. Me pusieron una vía intravenosa, oxígeno. Sentí el agua fría entrando a mi sistema. Fue como regresar a la vida. En el hospital me enteré de la magnitud de la tragedia. El edificio entero había colapsado. 47 personas muertas. Entre ellas, 32 de mis trabajadores, 15 residentes de edificios vecinos que fueron alcanzados por los escombros, decenas de heridos, y yo era el único sobreviviente sacado de los escombros después del primer día. Los doctores me miraban como si fuera un fantasma. «No entendemos cómo sobrevivió», decían. 5 días sin agua, heridas graves. Debería estar muerto.
Pero ahí estaba, vivo, milagrosamente vivo. Patricia llegó al hospital al día siguiente. Hacía años que no la veía. Estaba más vieja, con canas que no recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Me miró con una mezcla de alivio y dolor. «Octavio», dijo suavemente, «gracias a Dios que estás vivo». «Patricia», dije con mi voz quebrada, «lo siento por todo. Tenías razón. Siempre tuviste razón». Ella lloró. Se sentó junto a mi cama y me tomó la mano. «Oré por ti todos los días durante 20 años. Incluso después de que nos divorciamos, oré para que Dios abriera tus ojos, y parece que finalmente lo hizo». Diego y Sofía vinieron juntos. Al principio estaban cautelosos, distantes. Pero cuando les conté lo que había experimentado, cuando les pedí perdón por todo, cuando les dije que iba a aceptar completa responsabilidad por lo que había pasado, algo cambió en sus rostros. «Papá», dijo Sofía, «si realmente quieres cambiar, si realmente te arrepientes, vas a tener que enfrentar consecuencias muy duras». «Lo sé», dije, «y estoy listo. Es lo que debo hacer». Las autoridades llegaron 3 días después de que me rescataron. 2 detectives me leyeron mis derechos. Me acusaron de negligencia criminal, homicidio involuntario, fraude de construcción y una docena de otros cargos. Podía haberme defendido. Podía haber contratado abogados caros otra vez, pero no lo hice. «Soy culpable», les dije, «de todo. Pueden revisar todos mis proyectos de los últimos 30 años. Encontrarán evidencia de corrupción en cada uno. Tengo documentos, tengo registros. Testificaré contra cada funcionario que he sobornado, contra cada inspector corrupto, contra todo el sistema. Pero primero quiero entregarme». Los detectives se miraron con asombro. «Señor Ramírez, ¿entiende que está confesando? ¿Que va a ir a prisión por años?» «Entiendo perfectamente», dije, «y es exactamente lo que merezco». El juicio fue rápido. Con mi confesión completa no había mucho que debatir. Me sentenciaron a 8 años de prisión. También tuve que pagar restituciones masivas a las familias de las víctimas. Tuve que vender mi casa, mis autos, liquidar mis cuentas bancarias. Todo fue a las familias, y aún así no era suficiente. Nunca sería suficiente para devolver lo que les había quitado. Entré a prisión en junio de 2021. Tenía 62 años. Iba a salir, si sobrevivía, a los 70. Pero no me importaba. Había prometido pagar el precio completo, y eso incluía mi libertad. Los primeros meses en prisión fueron brutales, no física sino emocionalmente. Estaba rodeado de criminales, y yo era uno de ellos. Pero, a diferencia de muchos, yo sabía exactamente lo que había hecho, y vivía con ese peso todos los días. Pero algo increíble comenzó a pasar. Empecé a contar mi historia, primero a mi compañero de celda, luego a otros en mi bloque. Les conté sobre el colapso, sobre las visiones, sobre la voz de Dios, sobre el propósito que me había dado. Y la gente escuchaba. Hombres que habían endurecido sus corazones, hombres que habían hecho cosas terribles. Pero cuando escuchaban mi testimonio, algo en ellos se movía. Varios me pidieron que orara con ellos. Algunos aceptaron a Cristo por primera vez en sus vidas. Me convertí en una especie de capellán no oficial. Los guardias lo sabían, pero lo permitían porque veían el efecto positivo. Hombres violentos se calmaban, adictos encontraban esperanza, asesinos encontraban perdón. En prisión también empecé a escribir. Escribí todo sobre mi carrera corrupta, cada soborno, cada atajo, cada decisión criminal. Lo envié a periodistas, a autoridades anticorrupción, a organizaciones de derechos humanos. Mi testimonio ayudó a exponer una red masiva de corrupción en la industria de la construcción. Docenas de funcionarios fueron arrestados, docenas de edificios fueron inspeccionados y condenados, y quién sabe cuántas vidas se salvaron por eso. Sofía vino a visitarme regularmente. Me contó que mi testimonio había tenido un impacto enorme,
Que familias que antes no tenían justicia ahora estaban viendo a los responsables pagar, que el sistema estaba cambiando, lentamente pero cambiando. «Estoy orgullosa de ti, papá», me dijo un día. Palabras que nunca pensé escuchar. Esto no borra lo que hiciste, pero es un comienzo, es redención real. Cumplí 6 años de mi sentencia. Me dieron 2 años de reducción por buen comportamiento y por mi cooperación con las autoridades. Salí de prisión en marzo de 2027. Tenía 68 años, sin dinero, sin casa, sin carrera, pero con algo que nunca había tenido: paz. Patricia me recibió cuando salí. Ella y los niños habían alquilado un pequeño apartamento para mí. Una habitación, un baño, una cocina minúscula. Era más pequeño que mi closet en mi antigua casa, pero era perfecto. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Patricia. «Lo que Dios me dijo que hiciera», respondí. «Voy a hablar, voy a testificar y voy a construir. Pero esta vez voy a construir bien». Y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 4 años. Con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, he estado trabajando en proyectos de vivienda para familias de bajos recursos. Pero no como antes. Ahora superviso cada detalle. Me aseguro de que cada material sea de calidad, que cada inspección sea legítima, que cada familia pueda dormir en paz sabiendo que su hogar es seguro. No cobro por mi trabajo. Vivo de donaciones y de una pequeña pensión. Es suficiente. No necesito más. Y doy mi testimonio. En iglesias, en prisiones, en escuelas de ingeniería, en cualquier lugar donde me inviten. Cuento mi historia sin filtros, sin endulzarla, sin quitarle nada. Y las reacciones son variadas. Algunos me abrazan y lloran. Dicen que mi historia les salvó de tomar malas decisiones. Estudiantes de ingeniería me dicen que ahora entienden que su carrera no es solo sobre números y diseños, sino sobre vidas humanas. Empresarios me dicen que mi testimonio les hizo reconsiderar sus prácticas éticas. Otros me escupen, me llaman asesino. Dicen que debería haber recibido cadena perpetua y tienen razón. Acepto su ira, es válida, es merecida, pero sigo hablando, porque ese es mi propósito, ese es el precio de mi redención. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Si estás escuchando esta historia, hay una razón. Tal vez eres alguien que ha tomado atajos en tu trabajo, tal vez has comprometido tu integridad por dinero, tal vez has puesto en riesgo a otros por tu propio beneficio. O tal vez no has hecho nada malo, pero estás considerando hacerlo porque parece que todos lo hacen y que nadie paga las consecuencias. Déjame decirte algo que aprendí de la manera más dura. Siempre hay consecuencias. Tal vez no inmediatas, tal vez no obvias, pero siempre las hay. Y cuando lleguen serán devastadoras. Yo creí que era más inteligente que todos, que podía burlar el sistema para siempre, que mi dinero me protegería, pero al final terminé enterrado bajo mi propia corrupción, literalmente. Y si Dios no me hubiera dado esa segunda oportunidad, habría muerto con la sangre de docenas de personas en mis manos y una eternidad de separación de Él frente a mí. No esperes a estar enterrado bajo tus propias decisiones para cambiar. No esperes a que personas inocentes paguen el precio de tu avaricia o tu negligencia. Cambia ahora, hoy, en este momento. Y si ya has hecho daño, si ya has tomado malas decisiones, si ya hay consecuencias que enfrentar, te digo lo que Dios me dijo a mí. La redención es posible, pero solo si pagas el precio completo. Ese precio es tu orgullo, tu comodidad, tu reputación, a veces tu libertad. Todo lo que construiste sobre cimientos corruptos tiene que caer. Pero cuando cae, Dios puede construir algo nuevo. Algo real, algo eterno. No va a ser fácil. Mi redención me costó 6 años en prisión. Me costó toda mi fortuna. Me costó mi reputación.
pero gané algo infinitamente más valioso. Gané mi alma, gané paz, gané propósito y gané una relación con el Dios que me salvó cuando no lo merecía. Hoy, a mis 72 años, vivo en un apartamento pequeño. Como comida simple, uso ropa de segunda mano, pero duermo en paz. Despierto cada día sabiendo que estoy haciendo lo correcto. Y cuando llegue mi momento de morir de verdad, sé exactamente a dónde voy. Y esa certeza, esa paz, no tiene precio. Si llegaste hasta aquí, significa que este testimonio tocó algo en ti. Quizás es la confirmación que necesitabas de que Dios existe. Quizás es el empujón que necesitabas para cambiar tu vida. Quizás es simplemente una historia que necesitabas escuchar hoy. Sea lo que sea, te pido 3 cosas. Primero, si este testimonio te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si has vivido algo similar o simplemente dime desde qué país me estás escuchando. Tu comentario es muy valioso para mí porque me ayuda a saber que estos testimonios están llegando a las personas correctas. Segundo, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para traer testimonios reales que confirmen que Dios está vivo y activo en el mundo. Tu suscripción permite que más personas encuentren estos mensajes cuando más los necesitan. Tercero, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, donde sea, porque nunca sabes quién está esperando exactamente este mensaje para cambiar su vida. Tal vez alguien que trabaja en construcción y está considerando tomar atajos. Tal vez un empresario que está comprometiendo su ética. Tal vez simplemente alguien que necesita saber que la redención es posible, incluso después de lo peor. Y si tú que me escuchas estás pasando por las consecuencias de malas decisiones, si sientes que has arruinado tu vida sin remedio, si piensas que Dios nunca te podría perdonar, escúchame bien, Él me perdonó a mí que causé la muerte de 70 personas a lo largo de mi carrera. A mí, que construí un imperio sobre corrupción y sangre. Si me perdonó a mí, puede perdonarte a ti. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio completo. No hay atajos en la redención, no hay manera fácil. Tienes que enfrentar lo que hiciste. Tienes que hacer restitución donde sea posible. Tienes que aceptar las consecuencias. Y tienes que dedicar el resto de tu vida a reparar lo que rompiste. Es duro, es doloroso, pero vale la pena. Cada día de prisión valió la pena. Cada peso que perdí valió la pena. Cada pedazo de mi reputación que se destruyó valió la pena. Porque ahora tengo algo real, algo que nadie me puede quitar. Tengo a Dios y tengo paz. Mi nombre es Octavio Ramírez. Tengo 72 años. Fui un constructor corrupto. Fui responsable de la muerte de 70 personas. Estuve enterrado 5 días bajo los escombros de mi propia creación defectuosa. Y Dios me dio una segunda oportunidad que no merecía. No desperdicies la tuya. Que Dios te bendiga y te guíe hacia la verdad antes de que sea demasiado tarde.